Bienvenidos a Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica. Bienvenidos a nuestro programa de Charlas desde el Laboratorio. Mi nombre es Jairo Rosso, coordinador del Laboratorio Iván Pablo de la Fundación Universitaria Los Libertadores, y nos encontramos el día de hoy con nuestras invitadas, la psicóloga y doctora en Neurociencia y Biología del Comportamiento, Sabina Bello, y con Patricia Fierro Nieto, arquitecta, quien además es candidata a máster en Historia de la Arquitectura. Con ellas hablaremos de su proyecto Neurocreando y conversaremos de la importancia de la creatividad en los niños y su desarrollo. Estás escuchando Charlas desde el Laboratorio. Definitivamente podemos decir que los mayores logros que se han visto a través de la humanidad son logros de la creatividad, aquellas personas que hicieron un cambio o transformaron el curso de la historia. Pueden considerarse personas creativas ya que lograron ver más allá de lo que otros no podían ver. Pudieron dar respuestas originales a las preguntas de cada época, y con esto nos referimos a personajes como Platón, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, Einstein, entre otros. Pero entonces es allí donde nos preguntamos, ¿cómo estas personas llegaron a tener tanta creatividad o en qué momento de su vida se dio dicha creatividad? ¿Podríamos decir que acaso es un don genético? Lo que sí es cierto es que varios autores que investigan sobre este proceso coinciden en que la creatividad se lleva a cabo en el cerebro y se da con mayor facilidad en los niños. A través del neurodesarrollo podemos encontrar la plasticidad cerebral, que es aquella capacidad que tiene nuestro cerebro para lograr modificarse con el aprendizaje que se adquiere a través de los años. Dicha plasticidad puede apreciarse mayormente en los primeros años del neurodesarrollo, ya que es allí cuando se adquieren aprendizajes importantes como la comunicación o la interacción social. Las bases de la creatividad pueden que sean innatas, pero pueden potenciarse a través de las experiencias de la vida, del aprendizaje. Por ejemplo, el juego infantil en la edad preescolar ayuda a establecer un lenguaje natural que proporciona la libre expresión, permitiendo en el infante el desarrollo de su pensamiento creativo, generando que el niño pueda crear relaciones entre distintas situaciones y materiales que tiene a su alcance. Por esta razón es imprescindible fomentar el desarrollo de la creatividad desde la niñez. Y por esta razón es que hoy tenemos aquí a nuestras dos invitadas, la doctora Sabina Bello y nuestra arquitecta Patricia Fierro Newton, quien nos van a hablar sobre el proyecto Neurocreando y la importancia de la creatividad y su desarrollo en la niñez. Bienvenidas, ¿cómo están? Hola, gracias. Muy bien, muy bien. Hola, muchas gracias, sí. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí hoy. Desde España, estamos haciendo aquí esta grabación con nuestras colegas desde España. Y pues vamos a contarle a nuestros oyentes cómo nace y en qué consiste ese proyecto de Neurocreando. Para empezar nuestra charla. Vale, perfecto. Pues a ver, te contamos, Jairo, que el proyecto de Neurocreando nace en primer lugar pues porque dentro de mi trabajo como neuropsicóloga, ¿vale? Neuropsicóloga clínica, sí. A través de los años, ¿no? De los como casi 20 años de experiencia más que llevo trabajando con niños, digamos que me he dado cuenta que digamos hay unos tipos de trastornos, hay una serie de dificultades justamente en lo que tú venías hablando, ¿no? Hay una serie de trastornos en el neurodesarrollo que de alguna forma limitan esa capacidad, ¿no? En los pequeños. Entonces, claro, digamos, la creatividad es algo que se da de forma muy natural, ¿no? Como tú bien explicabas, ¿no? En todos, en los humanos, niños, los adultos también. Pero cuando los niños tienen trastornos, digamos que hay una serie de dificultades, ¿no? En el desarrollo natural de muchos dominios cognitivos, pero ese específicamente es el que, digamos, más nos interesa a nosotras. Y entonces el proyecto nace porque dijimos, bueno, tenemos que intentar hacer algo para generar conciencia, primero, intentar generar conciencia en los profesionales que trabajan desde distintos ámbitos con infancia, para intentar divulgar cosas, ¿no? Relacionadas con la importancia de este dominio, y por otra parte, para intentar crear herramientas o generar herramientas
que permitan a estos niños mejorar, ¿no? En la expresión, digamos, de esta capacidad, ¿no? En el uso de esta capacidad. Entonces el proyecto en principio nace por eso, ¿no? Nace porque tenemos, digamos, junto con Patricia un interés, ¿no? En este tipo de problemáticas. Sí, a mí, pues yo siempre he sido una persona muy creativa y me he movido mucho en el mundo de la gente creativa, ¿no? Todos mis amigos casi son, pues, arquitectos, lo típico, ¿no? Diseñadores, en fin. Pero ya cuando soy madre, ¿cierto? Y veo, pues, esa necesidad de fomentar esa capacidad, digamos, en mi hijo, es cuando empiezo a verlo desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Porque no siempre ocurre de esa forma como tan natural y espontánea, ¿no? Entonces, ahí fue cuando vi un poco la necesidad de aprender más, de entenderlo no desde la plástica, ¿cierto? Sino desde qué es lo que sucede en el cerebro, qué es lo que pasa desde o cómo lo explica la neurociencia, ¿no? Sí. Todos estos procesos. Sí. Muy bien, muy bien. Y cuéntenme, ¿en qué momento surgió esta idea de construir este proyecto Neurocreando? ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, pues mira, nosotras nos conocemos hace muchos años con mi amiga Patricia, porque trabajamos juntas en la Universidad de Colombia. Es nuestra amistad, ¿no, Patri? No sé, digamos, sí, de amigas como, no sé, como 20 y pico de años. Sí, no, nos delata la edad, pero sí. Nos delata la edad, exacto. 25 años, sí. Exacto. Entonces, siempre hemos sido amigas, siempre hemos hablado de toda la importancia, ¿no? De estos procesos y tal, cada una, digamos, desde su óptica, pero digamos que el proyecto como tal es la suma de toda una serie de conversaciones, ¿no? A lo largo de los años, pero se cierra como tal hace un año, digamos oficialmente, ¿no? Por decir algo, como que le pusimos el nombre. Formalmente, digámoslo así. Exacto, formalmente. Hace un año fue cuando entregamos, vamos a ponerle un nombre a toda esta suma de ideas que hemos tenido a través de los años, a través del tiempo. Y entonces es cuando nace ese nombre, ¿no? De Neurocreando, sí. Se intenta unir un poco las dos posturas, la de Patrick como artista y la mía como neuro. Y ahí viene la siguiente pregunta, o sea, genera mucha curiosidad el papel, ¿no? De dos profesiones, neuropsicología, digámoslo así, y arquitectura. ¿Cómo se mezcla y cómo se intersectan esos dos puntos para que salga este proyecto? ¿Cómo surge esto de que la arquitectura y la psicología o neuropsicología se pueden unir aquí en Neurocreando? Bueno, yo te cuento mi experiencia personal. Surge de una necesidad básica de tratar de traer a mi hijo, ¿cierto? De desarrollar esa capacidad creativa, aunque, a ver, te cuento, mi hijo fue diagnosticado dentro del espectro autista. Ajá. Que es lo que se conoce, aunque me han dicho que no se debe decir ya, Asperger's, ¿cierto? Ajá. O Asperger's. Entonces, eso presenta pues muchos retos, como ustedes bien lo saben, ¿no? El problema de la comunicación es uno de ellos. Entonces, a ver, yo descubrí un problema para mí, y era saber si él tenía esa capacidad creativa, porque claro, su incapacidad de comunicar correctamente hace que yo no pueda interpretar si él está entendiendo o no está entendiendo, si está copiando de algún sitio o está siendo totalmente novedoso en las cosas que él presenta. Ajá. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, también un poco de su apatía, no la entendía muy bien, su fijación, ¿no? Obsesiva con ciertos temas, ¿no? Entonces, esta necesidad de sacarle un poco de todo eso, de presentarle cosas nuevas, de volverlo de cierto modo más flexible, de que empezara a apreciar otras cosas, para mí se volvió un reto muy importante. Entonces, claro, pues conociendo a Sabina desde hace mucho tiempo,
y sabiendo que ella ha trabajado o que trabaja todo este tiempo con niños, pues digamos, en este rango, Sí. siempre la estaba consultando, ¿no? Sabina, ¿qué hago? Me dijo esto, no dijo aquello, bueno, en fin, todo este tipo de preocupaciones que siempre tenemos los padres. Y creo que a raíz de eso, bueno, empezamos a hablar y empezamos a darnos cuenta que podía surgir este proyecto, ¿no? Que podíamos unir fuerzas y sacar esto adelante, ¿no? No sé, Sabina, ¿qué piensa? Sí, exacto. Una de las cosas importantes que nos llevó a cerrar el proyecto, como hablamos, es esa, ¿no? Esa experiencia de Patri. Y también, pues, porque cuando uno trabaja digamos, con personas de su mismo campo, ¿no? De su misma formación, o sea, las cosas son como son como muy limitantes, ¿no? De alguna forma, decir, los neuropsicólogos todos hablamos como de las mismas cosas, aprendemos a hablar las mismas cosas y usamos las mismas herramientas, ¿no? A lo mejor somos un poco más creativos ya en el ámbito de la intervención, ¿no? La rehabilitación, de la estimulación, ya tenemos como un toque un poco más creativo, ¿no? En el momento de intervenir, ciertas formas, digamos, de acercarnos a las problemáticas. Pero cuando, por ejemplo, uno se abre a otras profesiones, pues entonces empiezas a ver cómo ese trabajo tuyo se complementa, cómo tú puedes complementar al otro y cómo el otro te complementa desde otro punto de vista totalmente distinto. Entonces es como que ese trabajo que a veces entre los colegas se vuelve tan rígido, ¿no? Y tan monotemático, se abre, se genera una apertura, ¿no? Se vuelve un reto, ¿no? Porque estás interactuando con una persona que tiene otra visión de la realidad desde su campo de trabajo y eso también implica un reto para las dos, me imagino, porque tienen que interactuar desde lenguajes aparentemente distintos, pero generar un punto de intersección, ¿no? Sí, claro, venimos de dos, digamos, mundos distintos, pero pues venimos a convergir en un solo punto. Entonces al final uno se da cuenta que realmente no hay al final en el fondo no hay gran diferencia, ¿no? Lo que pasa es que tal vez por esto de la educación, ¿no? Como compartimentada, pues no se ve, ¿no? Que no se ve lo obvio, no se ve las conexiones. Pero luego ya cuando uno empieza a trabajar, todo empieza a encajar y empieza a fluir. Pero sí, al principio es un reto porque pues yo he leído, me gusta mucho, esa es la ventaja, que me apasiona mucho la neurociencia, el cerebro me parece pues el órgano más fantástico que puede existir, entonces siempre me ha llamado la atención y me causa curiosidad, entonces pues no es para mí algo, ¿cómo que te digo yo? Chocante o ajeno. Sí, o muy rígido, muy impuesto, pero sí, claro, hay cosas que he tenido que aprender y leer de autores que pues nunca había escuchado, ¿no? Pero es un proceso muy interesante y muy enriquecedor. Ok. ¿Tú ibas a decir algo, Sari? Sí, eso te iba a decir, ¿no? Que ya a mí una de las cosas que más me gusta de trabajar con Patricia es que justamente esa parte artística, ¿no? Porque claro, yo a lo mejor lo que siempre le digo a ella, yo siempre he pensado que yo no soy creativa, que luego al final ella me ha dicho, oye, no, pues porque yo, por ejemplo, o sea, o todos tenemos mucho como esa perspectiva de la creatividad como lo artístico, ¿no? Como el poder llevar al dibujo, a la escritura, no sé qué, y realmente pues la creatividad pues es toda una serie de otros elementos. Entonces claro, yo lo que te decía, ¿no? Yo esa parte como que el reto más grande para mí es trabajar con Patricia, que ella como que puede poner desde esa óptica, ¿no? De su diseño, de sus dibujos, de sus cosas, muchas de las cosas que yo siento y pienso, y ella me ayuda a llevarlos a esa perspectiva y al contrario, yo le ayudo a llevar a ella a otras, ¿no? Entonces es bastante bonito por eso, porque ya a lo mejor estamos hablando de algo y de repente dice, bueno, pues vamos a Patricia le ocurre crear unos personajes, ¿no? Para el proyecto y tal, es una idea, pero claro, luego tienes que hacerlo, ¿no? Luego tienes que hacer el dibujo, colorear toda esa historia, y pues eso para ella es como algo súper fácil, súper natural, que a mí obviamente me cuesta mucho más trabajo. Claro. Ok, al final son
complementarias, claro que sí. Sí. Perfecto. Exacto. Y has dicho algo muy importante, que creo que adolecemos todos, ¿no? Que a veces pensamos por nuestro tipo de trabajo, porque somos adultos, porque no hacemos determinado tipo de actividades artísticas, que no somos creativos. Y creo que aquí hablaremos lo suficiente como para darnos cuenta que la creatividad se expresa en muchas más otras cosas. Por ejemplo, lo artístico, la escritura, la pintura, la música, etcétera, etcétera. Pues yo creo que también en otros campos, obviamente, por ejemplo, en la ciencia, la creatividad también es fundamental para entender un problema de pronto ya muy, muy machacado por otros de una forma distinta y generar soluciones interesantes, ¿no? Sí, por supuesto, que esa es uno de los, digamos, mitos que queremos borrar. Ajá. Sí, esos mitos negativos que tiene la gente. Uno, de pensar que lo creativo es solamente lo artístico, lo estético, ¿no? Sí. Las artes, el diseño y ese tipo de cosas, pero no, realmente es algo mucho más profundo y también cotidiano, ¿no? Lo utilizamos todo el tiempo. Lo que pasa es que a veces no somos conscientes de que lo utilizamos y que es una herramienta muy útil para todo. Eso es muy importante. Ok, perfecto. Gracias, Patricia. Por ejemplo, Bueno. Jairo, tu programa de divulgación es muy creativo, ¿eh? Bueno, sí. Exactamente. Hombre, claro, ¿no? Eso ya está implicando una forma, ¿no? De creatividad, de intentar de intentar ver cómo llevar conocimiento, ¿no? Cómo llevar conocimiento de una forma más cercana. Eso pues obviamente implica creatividad, ¿no? Claro, eso implica un esfuerzo de divulgar lo que tú sabes y de buscar la gente, ¿no? Que tú veas que puede o que encaja dentro de esto que tú estás haciendo, que es muy importante, ¿no? Sí. Que por eso pues nos gustó mucho la idea de estar aquí hablando hoy contigo. Sí, tienen razón. La idea es poder, digamos así, si se me permite el término, traducir todos estos conocimientos científicos a un lenguaje claro, sencillo, llano, para que todo el mundo pues tenga la posibilidad de conocer y entender también todo lo que muchos profesionales colombianos y extranjeros que están en el campo de la psicología y aledaños pues están produciendo, ¿no? Están generando un conocimiento muy importante y a veces pues se queda, como también nos decía ahorita Sabina, como en ese contexto limitado del profesional. Solo los que leemos determinado tipo de revistas nos enteramos, etcétera, etcétera. Pero no pasa al gran público, que también es fundamental. Y aquí tenemos que transmitir esas ideas sobre la creatividad y que le lleguen al gran público también, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, pasemos a trabajar sobre el tema específicamente. ¿Por qué sería importante que la gente entienda que hay que trabajar la creatividad en los niños desde sus primeras etapas de desarrollo? Yo pienso que es importante porque el trabajo, o sea, la estimulación, ¿no? del proceso creativo se verá reflejada en casi todos los ámbitos de la vida. Ajá. Es decir, si yo, por ejemplo, le enseño a un niño o sea, le genero tareas verbales creativas, hay muchas formas bastante interesantes, ¿no? De estimular la creatividad en muchos tipos de ejercicios, muchos tipos de teorías que nos indican cómo, por ejemplo, estimular la creatividad verbal del niño. Pues eso obviamente generará en él una serie de herramientas, ¿vale? Y una serie de habilidades que le van a permitir hacer mejor las cosas, le va a permitir conversar mejor, le van a permitir defender mejor una idea, le van a permitir argumentar de una forma diferente seguramente, ¿no? Uh-huh. Entonces, o si a lo mejor yo le doy al niño tareas de estimulación, ¿no? De creatividad, donde él tenga que, por ejemplo, usar un mismo objeto de formas distintas, ¿no? Como uh-huh. hay unas tareas bastante interesantes que tenemos con Patri de cómo si tú le pones ese tipo de tarea a los niños, pues los niños te generan un montón de cosas. Eso en su vida seguramente que va a hacer que el niño sea mucho más flexible, ¿no? Que sea mucho más flexible y que esa flexibilidad pues le permita, por ejemplo, solucionar algún tipo de problema de una forma mucho más con más opciones, ¿no? O que a lo mejor si tiene que generar alguna idea frente a algo, pues la generes de muchos puntos de vista, o que si a lo mejor una persona
otra persona tiene una forma distinta de ver un mismo asunto, pues el niño lo acepte, ¿no? O sea, un poco más flexible. Entonces, exactamente, entonces para nosotros la creatividad es bueno, habría que hablar como de cada proceso, ¿no? De si estimulo el lenguaje, la creatividad en el lenguaje, que eso va a tener una repercusión. Si estimulo la creatividad en el uso, o sea, todo lo que es el pensamiento divergente, ¿no? En el uso de un mismo objeto de distintas formas, pues eso también va a generar una serie de beneficios en la vida del niño, ¿no? Entonces, por eso pensamos que es interesante, ¿no? Trabajar este tipo de estimulación desde una edad temprana. Y cuando dices una edad temprana, estamos hablando exactamente desde qué momento, digamos, podemos empezar a trabajar la creatividad del niño. ¿Desde qué momento? No, hombre, la creatividad a ver, lo que sucede es que la creatividad se empieza, es decir, el niño empieza a mostrarla, ¿no? Hay algunos niños que la muestran muy temprano, o sea, yo he tenido niños, por ejemplo, de altas capacidades, que desde a lo mejor el año ya están generando elementos creativos, ¿no? Ajá. Están usando por ejemplo, si tienes algo de construcción y tal, el niño te está haciendo unas construcciones variadas, el niño te está haciendo hay unos que tienen un inicio muy rápido del habla, entonces te crean historias súper tempranamente. Entonces, en los niños, por ejemplo, con altas capacidades, ese tipo, digamos, de dominios ya empieza a reflejarse desde muy temprano. Los niños con dificultad ya es lo que hablábamos, ¿no? Ya es bien diferente, ¿no? Bien distinto. En un niño, por ejemplo, con un trastorno de lenguajes, pues a lo mejor ese tipo de cosas no las vas a ver tan fácilmente hasta que el niño tiene una terapia y hasta que el niño empieza a tener un poquito más de consolidación del lenguaje, ¿no? Por ejemplo. Entonces o en el hiperactivo. Los hiperactivos son niños muy creativos, solo que el hiperactivo tiene un problema y es que no es persistente, ¿no? Y por ejemplo, exacto, no es constante. Entonces, por ejemplo, algunas de las tareas que nosotros tenemos pensadas dentro de nuestro proyecto de estimulación, profundizar en una idea, ¿no? El hacer ejercicios, digamos, donde tengas que dedicar tiempo, tal, pues de alguna forma estimulan en el niño hiperactivo eso, ¿no? Entonces, bueno, de la que me preguntabas, ¿de qué edad? Depende, o sea, depende mucho el niño al que nos estemos enfrentando, ¿no? Exacto. Dime, Patricia. No, porque pues obviamente cada niño es un mundo, ¿no? Todos somos diferentes, todos tenemos, digamos, que una huella neurológica diferente. Entonces, yo pensaría, desde mi punto de vista como padre, pienso que los primeros en tratar de desarrollar y ver eso serían los padres. Por eso nuestro proyecto también va dedicado a eso, a decirle a los padres, bueno, qué puede hacer, qué señales puede empezar a notar en sus hijos desde muy temprana edad para irlos orientando o para que posiblemente llegar a un diagnóstico, ¿no? Que entre más pronto sea ese diagnóstico, más temprano sea, pues hay más posibilidades de poder ayudar a estos niños, ¿no? Sí. Guiar a los padres, porque realmente uno como padre pues está muy perdido a veces, ¿no? Porque bueno, no todos los padres son psicólogos, psiquiatras, médicos, entonces es difícil entender. Yo diría, o por lo que se sabe, digamos así, que pues todos los niños tienen esa capacidad, ¿no? Ahora que puede haber, como siempre, niños que tienen esa capacidad mucho más, digamos, a flor de piel, ¿no? Y hay otros niños que la tienen un poco más escondida, pero todos la tienen. Y hay una frase muy bonita de Picasso, ¿no? Que dice que todos los niños son artistas. El problema es mantenerlos así hasta que crezcan. Entonces aquí viene el problema de la educación, ¿no? Entonces uno puede ver que, por ejemplo, en la educación preescolar, el niño tiene pues es como más libre, ¿no? Lo dejan más libre, lo dejan hacer cosas, ¿no? Desarrollar su personalidad de cierto modo, es decir, hay menos reglas, menos estructurado, ¿no? El problema empieza cuando llega a la primaria, cuando el niño ya empieza con un sistema de educación diferente, ¿no? Que tiene muchas reglas, muchos parámetros, que es más estricto,
que a veces es mucho de memorización, ¿no? No de pensamiento crítico, sino de memorizar, de rutinas, y que a veces tiene muchas críticas negativas que generan miedos, que muchos niños que tienen miedo a decir lo que piensan o a expresarse por miedo a hacer el ridículo, ¿no? Ahí es cuando empieza todo pues toda esta dinámica que existe, digamos, en muchas escuelas, ¿no? El bullying, el miedo a desafiar la autoridad, el miedo a tomar riesgos y a expresarse realmente, ¿no? Expresar realmente lo que uno siente, lo que uno piensa. Para mí ese es uno de los problemas. No solamente en la escuela, pero también desde las casas, ¿no? Hay padres que valoran mucho cierto tipo de educación, ¿no? Por ejemplo, las matemáticas, pero no valoran como un dibujo, ¿no? No valoran que el niño está tratando de escribir un poema, una carta, un cuento, ¿no? Eso a veces es tratado como con cierto desdén, ¿no? Esto no es importante, eso no significa nada. Y ahí está uno de los problemas. Tienes toda la razón. Pienso que obviamente el sistema educativo uniformiza, ¿no? De todo aquel que se sale como un poco de los parámetros, pues lo tendemos a meter dentro del parámetro para poder controlar y manejar todo el grupo. Y eso también lo que hace es como limitar las posibilidades de que cada uno explore y exprese su creatividad, ¿no? Sus formas. Sí, eso mata. Dime. Ese es uno de los factores que mata la creatividad. Hay una parte, ustedes conocen el libro El Principito, ¿no? El Principito dice que él a los 6 años, ese es un número clave, 6 años, y vio un libro que tenía un dibujo que le llamó mucho la atención de una boa constrictor tragándose un animal, ¿no? Y que él leyó que luego se iba a dormir 6 meses mientras hacía la digestión. Y esto pues lo impactó tanto que él hizo un dibujo de una boa comiéndose a un elefante. Sí. Y mientras hacía la digestión, y él le presentó este dibujo a los adultos, y los adultos no veían ni la boa ni el elefante, lo que veían era un sombrero. Sí. Y entonces este niño frustrado decía, pero es que a estos adultos hay que explicarles todo. Entonces ahí está de una forma muy linda ese choque, ¿cierto? Ese choque, la frustración de los niños. Y luego dice, bueno, que trató de hacerlo de otra forma para poder explicarle a los adultos, ¿cierto? Entonces ahí está un problema de comunicación en doble sentido. Uno cree que el niño es el que se tiene que aprender a comunicar, pero lo que pasa es que también los adultos tenemos que aprender a entender el lenguaje de los niños, ¿no? No necesariamente todo el tiempo cómo un niño se debe comunicar correctamente en el mundo en que nosotros hemos creado de adultos, sino tratar de entender cómo es que piensa él, ¿no? Que es una parte muy difícil. Bueno, no muy difícil, porque si uno empieza a conectar con las cosas que le pasaron a uno de niño, yo creo que empieza a entender muchas cosas. La historia termina, ¿cierto?, con tanta frustración. Él dice una frase, dice que con tanta frustración él dejó su brillante carrera como artista a los 6 años y se volvió piloto. Eso es lo que le pasa a todos, a casi todos, ¿no? Uno como que claudica y dice, no, yo no puedo más, nadie me entiende, todo el mundo me critica, esto no tiene sentido, me dicen que no me voy a ganar la vida con esto, que esto para qué, que esto es una tontería, y termina uno pues no apreciando eso, ¿no? Que es una cosa bastante negativa. Sí. Fíjate, mira que ahora me haces acordar de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, el padre de la teoría neuronal, él era un gran artista, un gran pintor, un gran dibujante. Pero su padre, que era médico, quería que fuera médico, que ser artista era perder el tiempo. Y pelearon toda la adolescencia, la infancia y adolescencia de Ramón y Cajal, pelearon los dos porque él quería ser artista y el papá nunca lo dejó. Sin embargo, mira que como da de vueltas la vida, su faceta artística la pudo explotar en la medicina y la ciencia, porque sus dibujos, que fueron muy fidedignos y muy hermosos además, permitieron que la gente conociera lo que él veía en el microscopio y podérselo transmitir a todos los demás profesionales, ¿no? Entonces, esa es la ironía de la vida, porque el papá siempre le mutiló, digamos, esa posibilidad,
y fue fundamental para su carrera profesional como histólogo y padre de la neurociencia moderna de Ramón y Cajal, ¿no? Y era una persona supremamente creativa, que escribía, que dibujaba, que pintaba, que tomaba fotografías, que, bueno, hacía un montón de cosas que eran parte vital de su existencia, pero al padre le parecía que eso era perder el tiempo y distraerse de lo fundamental. Y es todo lo que tú dices, Patricia. Sí, exacto, ese es el problema. Y casos así hay muchos, y hay muchos científicos, volviendo a la pregunta inicial, ¿no? ¿Para qué enseñarles? Es que el objetivo final de la creatividad es dar herramientas para solucionar problemas. Entonces, en ese sentido, la ciencia, ¿cierto? La tecnología, los negocios, en fin, todo esto se nutre de la creatividad, ¿no? Uh-huh. Es fundamental cuando hablamos de innovación, aunque a veces se confunde creatividad con innovación, pero la innovación surge de la creatividad. Y uno ve que, por ejemplo, estos estudios que se empezaron a hacer sobre creatividad precisamente surgieron, ¿cierto?, con fondos de gobiernos porque querían fomentar la innovación y la creatividad dentro de sus trabajadores, ¿no?, para poder progresar en los campos de la ciencia, de la industria, etcétera. Es decir, que cuando un padre le está diciendo a un niño, eso son tonterías, no te pongas a dibujar, pues le está quitando, digamos, la mitad de su potencial, porque todos estos conocimientos y todas estas actividades están interrelacionadas. Lo que pasa es que no se ve a simple vista, ¿no? Como esta interacción, como esta interacción, ¿no? Como la que vemos ahora con Sabina, desde la psicología, y la mía desde la arquitectura. En apariencia no tienen ninguna relación, pero luego uno empieza a ver que sí, que hay puntos de contacto donde se puede trabajar y que es muy enriquecedora. Y a propósito, bueno, Sabina nos ha planteado aquí un tema interesante, y es, bueno, la creatividad no solo se va a trabajar, y no solo la están trabajando ustedes con los niños, digamos, para su desarrollo, sino también con niños que tienen algún tipo de problemática, y cómo poder explorar o explotar esa creatividad que no está tan a flor de piel, digamos, de alguna manera, o no es tan visible. ¿Qué problemáticas están trabajando o atendiendo desde estos niños? ¿Con qué problemáticas llegan y cómo de pronto pueden ayudar a esos padres y a esas familias en esa situación? Pues, a ver, o sea, bueno, problemáticas, digamos que hay varias, ¿no? O sea, dentro de las cosas que, digamos, que trabajo yo directamente dentro de la consulta, pues, claro, o sea, ahí tenemos niños, por ejemplo, con lo que hablábamos antes, ¿no? Con trastornos dentro del espectro autista. Ellos, por ejemplo, tienen tanto lo que comentaba Patria antes, mucha dificultad en el lenguaje, ¿no? Entonces, claro, todas las tareas que ya de por sí es complicado la ciencia del lenguaje, pero todo lo que digamos se hace a nivel del cole, que era lo que hablamos, pues es como muy para todos los niños igual, ¿no? Entonces los niños con trastorno de espectro autista son niños que terminan casi que muchas veces no escribiendo, ¿sabes? No haciendo una reacción propia, no siendo capaces de escribir una propia historia, porque ya encima hay un problema de base, ¿no? El desarrollo en el lenguaje. Entonces, ese es un tipo, digamos, por ejemplo, de población, ¿no? O sea, también son niños que son muy rígidos, o sea, que tienen intereses demasiado restringidos. Entonces, pues son niños a los que solamente les interesan ciertas cosas, y abrir ese campo es bien difícil, ¿no? Abrir ese campo de intereses es complicado. Entonces, tú sabes que obviamente depende un poco del nivel del espectro en el que el niño esté, pero sí vamos poco a poco intentando generar algunos tipos de tareas que puedan favorecer eso principalmente, ¿no? Es como esos dos niveles de limitación. Luego lo que te comentaba antes, ¿no? Los niños hiperactivos son niños, por ejemplo, hay muchos que son muy malos dibujando, ¿no? Por ejemplo, entonces son niños que siempre pierden, aquí se llama plástica en España, la asignatura de plástica siempre es, o sea, es una cosa bien común. O sea, el niño, entonces son niños que terminan odiando la asignatura de arte y terminan odiando la asignatura plástica porque tienen muchas dificultades en ese aspecto. Entonces, claro, también la idea es un poco de qué forma, ¿no? De intentar estimular y tratar de entender qué es lo que sucede con ellos, ¿no? En toda esa parte, digamos, constructiva, ¿no? Porque, digamos, hay tanto fallo
al inicio obviamente el aprendizaje de la letra y tal, pero luego ese fallo se transmite un poco a esa poco gusto hacia el dibujo, hacia a tareas escritas, ¿no? Entonces el hiperactivo te contesta en una palabra y no es capaz o le cuesta mucho, digamos, elaborar una historia compleja, una historia extensa, entonces pues son algunas de las poblaciones, ¿no? Los altas capacidades también son chicos, por ejemplo, que yo manejo. Ajá. Y hay algunos de ellos que, justamente por lo que Patri decía, ¿no? Por el castigo del sistema, son niños que se aburren en clases, son niños que, o sea, que tienen muchísima deserción, algunos de deserción escolar y tal. Entonces sí. El ver cómo desde temprana se puede un poco enfocar mejor esas capacidades que seguramente ¿no? que hay en ellos. Entonces son diversas las poblaciones con las que estamos. Muy bien, perfecto. Sí. Es un espectro, digamos, de las posibilidades también de sí. trabajo. Porque muchos padres a veces se sienten agobiados, ¿no? Inundados por una situación y no saben a quién recurrir de pronto para poder generar nuevas formas de interacción con su niño si tiene algunas de estas características, ¿no? Sí, pero te quería anotar, ¿no? Hablando, digamos, de los genios, ¿no? De un genio, digamos, de la ciencia, Einstein. Sí. Se ha dicho mucho que posiblemente él estaba en el espectro autista, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí es donde uno lo ve. Y él fue uno. Y no es el único, yo creo que hay muchos más. No es el único, sí, sí. Desde Newton, correcto. Einstein, muchos se han dicho que cumplen ese cuadro, ¿no? Desafortunadamente, pues no los podemos diagnosticar, ¿no? Pero sí cumplen mucho ese cuadro. Ahora, concretamente, por ejemplo, con el caso de Einstein, que fue un niño que se demoró en hablar, que era solitario, que, bueno, en fin, todo. Siempre abogó mucho por la creatividad, ¿no? Y él lo declaró siempre que una de sus herramientas fundamentales era la creatividad. Por eso digo, a ver, un niño que se demora hablando, necesariamente uno asume que no es creativo, ¿cierto? Pero él realmente lo que vivía en su cabeza era que no lo expresaba correctamente, pero en su cabeza tenía todo este mundo, ¿no? En ebullición y de ahí surgieron luego sus teorías que luego comprobó. Pero siempre él abogó por la creatividad como una herramienta vital, la creatividad y la imaginación. Entonces es como un poco meterse también dentro de ese mundo, ¿no? Es una relación en dos vías, ¿no? De entenderlos a ellos y de que ellos nos entiendan. Para mí es fundamental, pues, como enfatizar el pensamiento divergente, ¿no? Y la flexibilidad, porque creo que es el punto más importante, ¿no? Porque eso permite ver un problema, llamémoslo problema, bien sea la formulación de una cosa científica, una invención, una carta, un poema, lo que sea, poder ver eso desde diferentes puntos de vista, ¿cierto? Eso es lo que le hace a uno abrir la mente y ver muchas otras posibilidades, que es lo que al final de cuentas viene a hacer, a concretar la creatividad, ¿no? Es como ver algo desde muchos puntos de vista y luego de ahí crear algo nuevo, ¿no? Sí, correcto, eso es, tienes toda la razón. Y ahí que nombraste a Newton también es un personaje que tiene ese perfil totalmente. Ok, muy bien, pasemos a otro punto. En neuropsicología, ¿cómo se puede evaluar la creatividad? ¿Y en qué casos y qué aspectos se puede medir esta creatividad? Uh-huh. Vale, pues mira, hay muy pocas pruebas, ¿vale? Hay muy pocas pruebas, digamos, que evalúen este dominio, ¿no? Porque pues es multivariable, ¿no? Es decir, la creatividad, según buenos autores, no solamente está influenciada por lo cognitivo, sino que está influenciada por toda la parte social, por la personalidad, ¿no? Incluso por el conocimiento muchas veces también. Entonces, claro, evaluar de forma tan pura la creatividad no es fácil, pero sí existen algunas pruebas, ¿no? Que son muy, muy comunes, muy típicas, que
el Torrance, por ejemplo, la prueba CREA, la prueba PIC, también son pruebas que se utilizan para valorar, y lo que se intenta es como subdividir ese gran concepto de la creatividad en algunos elementos concretos, ¿no? Como por ejemplo la originalidad, la capacidad de elaboración, la fluidez, es un poco lo que intentan, ¿no? Evaluar las distintas pruebas que hay, pero pues a veces honestamente pues se quedan un poco cortas, ¿no? Son pruebas que se quedan cortas porque a lo mejor se pueden usar cuando los niños son pequeños, bueno, se usan en varias edades, ¿no? Pero si el niño es pequeño, pues a lo mejor, hombre, yo creo que lo he visto desde la práctica, ¿no? Desde la práctica de niños que a lo mejor se pueden llegar incluso a negar a hacerla porque no les resultan motivantes o a lo mejor son niños que las pruebas, al tener tantas limitaciones de tiempo, por ejemplo, los niños no obedecen siempre esas limitaciones de tiempo, ¿no? de las pruebas. Entonces no es tan fácil evaluarla, pero sí que existen pruebas que intentan, ¿no? Por lo menos hacer una medición de ese dominio. O sea que aquí hay no solo, bueno, el elemento, digamos, de test, pero ante esas dificultades me imagino que hay muchos otros elementos en la interacción, en la consulta, digamos, que pueden darte pistas. Claro. ¿Cierto? Exacto. Tienes que recurrir a otras herramientas para poder catalogar, digamos, ese nivel de creatividad o esas dificultades en la creatividad del niño. Exactamente, exacto. Pero también hay que basarse un poco en la parte, o en el complemento, ¿no? De otra serie de protocolos, de otra serie de pruebas que de alguna forma, es decir, hay unas que son exclusivamente creatividad, lo que te digo, ¿no? Como esas que te mencionaba. Pero también pues hay algunas de función ejecutiva, ¿no? Pero de función ejecutiva que también de alguna manera te pueden dar algunas pistas de lo que te puede llegar a encontrar con un niño más adelante, ¿no? Algunos con pruebas a lo mejor de lenguaje que pueden ser complementarias de ese proceso creativo, algunas pruebas de razonamiento perceptivo visual, por ejemplo, también pueden llegar en un momento a ser complementarias, ¿no? De esos protocolos de creatividad específicos. Ok, perfecto. Y te lanzo aquí una pregunta que me surge en el momento, y es, en la ciencia básica, en la neurociencia, ¿el tema de la creatividad está siendo investigado? ¿Es un tema así boyante, digamos, de investigación? ¿O cómo está en este momento? No, en la neurociencia sí se estudia la creatividad. Lo que sucede es que a nivel de neurociencia, lo que se encuentra es, primero, que es un dominio muy poco específico para estudiar, ¿vale? Porque hay cosas, tú sabes, que son muy, muy específicas. Es decir, tú quieres estudiar la fluidez tal o quieres estudiar la percepción de cierto aspecto, pues a nivel cerebral es mucho más fácil de medir, claro, ¿no? Por decirlo de una forma. Pero la creatividad no es algo específico, con lo cual eso hace que cuando se diseñan tareas de evaluación en neurociencia, los tipos de tareas que se utilizan en los experimentos que se hacen son diversos, ¿vale? Entonces hay experimentos que usan tareas verbales, hay experimentos que utilizan tareas de reproducción, hay experimentos que utilizan tareas de solución del problema. O sea, digamos, la naturaleza de la tarea es diferente, varía mucho en los experimentos, ¿vale? Eso es una de las limitaciones que la neurociencia se encuentra a la hora de llegar a acuerdos sobre cuáles son las estructuras donde se genera el proceso creativo. Entonces, hay diversidad, lo que te digo, porque no es un dominio específico, porque entonces eso genera que cada tipo de experimento intente plantear una tarea distinta, con lo cual estamos midiendo cosas distintas. La duración de las tareas es, por ejemplo, si tú utilizas resonancias funcionales, pues son tareas que tienen que ser de cierto tiempo, y si utilizas un electroencefalograma, pues tienen que ser de cierto tiempo, ¿no? Sí. El número de tareas que usas, si usas una resonancia es distinta si usas un electroencefalograma, ¿no? Entonces hay muchas variables que no, digamos que, o sea, sí se estudia desde la neurociencia, pero que generan limitaciones a la hora de llegar a como acuerdos sobre dónde y cómo se está realizando el proceso creativo, ¿no? Muy bien, interesante. Qué bien.
Y bueno, contémosle ya a nuestros oyentes las líneas de trabajo que tiene el proyecto Neurocreando. Pues mira, una de las líneas que tenemos es la de divulgación, ¿vale? Ujú. Para eso tenemos nuestro blog, que es www.neurocreando.com. Ahí vas a encontrar también nuestro Instagram, nuestro Facebook. Entonces, a partir, digamos, del blog y del Facebook, de todo esto que son las redes sociales, sí generamos cosas de divulgación, ¿no? O sea, ponemos muchas cosas siempre como en términos alrededor de la creatividad que consideramos pueden ser interesantes para todos los públicos. Okay. Dentro de ese proceso también tenemos el de formación. Entonces, a ver, si yo doy muchas clases a nivel de trastornos infantiles o de neuropsicología infantil y tal, y dentro de todas mis clases, dentro de todas las clases o los programitas que estoy dictando actualmente, Patricia me colabora en un módulo donde hablamos a los estudiantes de todo esto, una clase más elaborada, ¿no? Sobre todo lo que es el proceso creativo. Y entonces esa es una, digamos, otra de los elementos que tenemos dentro del proyecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación, con la divulgación y con la creación y estamos juntas creando toda una serie de tareas, que era lo que te comentamos al inicio, y que queremos, digamos, publicar, ¿no? Una serie de materiales destinados hacia el apoyo y hacia la ayuda de los niños, ¿no? Los niños con dificultades principalmente, en este campo, ¿no? En este campo de la creatividad. Yo estoy muy comprometida, ¿cierto? Con lo que puede aportar la arquitectura dentro de este proceso. Eso era lo que te quería preguntar. Sí, resulta que el entorno construido, ¿cierto? Que vendría a ser lo que llamamos arquitectura en muchos casos, afecta de manera positiva o negativa a las personas. Y esto es algo que se ha venido estudiando ya desde casi de la década de los 70, es decir, que esta unión entre arquitectos, diseñadores y neurocientíficos no es tan nueva. Lo que pasa es que no ha sido muy divulgada. Y entonces uno de los, digamos, primeros proyectos que surgieron a raíz de esto es el de los laboratorios Salk en Estados Unidos. Resulta que el señor Salk trabajaba, te voy a contar aquí la anécdota, trabajaba en el descubrimiento o en la elaboración de la vacuna de la poliomielitis. Y a él le dieron un laboratorio, dice que en un sótano, ¿no? Que era muy pequeño, seguramente no tenía luz natural, ¿no? Ya te lo puedes imaginar, ¿no? O siempre con luz artificial, bueno, y llegó un momento en que llegó a un bloqueo total y no avanzaba en su trabajo de investigación. Y llegó a un punto en que dijo, bueno, yo tengo que parar, me tengo que ir porque esto no va para adelante ni para atrás. Y él se fue a Italia, creo, a un monasterio, como a un retiro espiritual, digámoslo así. Me imagino que pues el pobre hombre debería estar enloqueciéndose de la frustración. Sí. Y a los pocos días él empezó a darse cuenta que las ideas le empezaron a brotar, ¿no? Sin imponerse ninguna, digamos, agenda de trabajo. Las ideas le empezaron a brotar, empezó a sentirse mejor, empezó a desbloquearse y llegó a la conclusión de que estar en ese ambiente, en ese edificio, en esas circunstancias, lo había desbloqueado, le había ayudado a generar ese tipo de ideas. Con lo cual él volvió a los Estados Unidos, encargó a un arquitecto, Louis Kahn, que diseñara los laboratorios Salk, que hoy existen en una universidad en los Estados Unidos, con ciertas reglas, ciertas cosas que él vio que eran importantes, y una de esas es la luz natural, ¿no? Es decir, que todos los laboratorios en todo este edificio está diseñado para que desde todas las oficinas y laboratorios la gente tenga vista a la calle afuera. Entonces es un gran patio, es un poco, ¿no? La cosa del silencio, como de la meditación. Hay agua corriendo, porque es que la parte sensitiva es muy importante, ¿cierto? Sí. Los sonidos, que es algo que generalmente no se incluye, o la gente dice, igual que la creatividad, no, ¿eso para qué? ¿Eso para qué? Eso no.
Entonces, él hizo crear esto. Y luego el edificio se abre a una vista espectacular del Océano Pacífico. Es decir, que todo el mundo tiene esa vista. Entonces, ahí no se sienten ni encerrados, ¿cierto? Ni como si estuvieran trabajando. Y cuando hay recesos o necesitan descansar, tomar el aire, pues van, miran y tienen una gran vista espectacular, ¿cierto? Entonces, todos estos... Eso suena muy utópico, Patrick. No, pero ese edificio existe. Es uno de los hitos de la arquitectura. Sí, tú vas a la Universidad de Almería. Mira, te voy a contar una anécdota. Es en la Universidad de Almería. La Universidad de Almería, uno se asoma por las ventanas y ve el mar. Sí, entonces muchos de los investigadores que venían al Congreso, que venían de Estados Unidos, decían, pero ustedes cómo pueden trabajar con la playa ahí al lado, con el sol que tienen, con el calor que hace y todo eso. Y yo decía, pues precisamente por eso, porque está uno en otro ambiente, no en un ambiente ahí encerrado, como constreñido, sino que... Como en una prisión. Exacto, entonces... Es que uno no puede se produce de pronto liberar... No, es eso que te digo, es que hay muchas oficinas y eso ya está comprobado. Las oficinas, por ejemplo, estos cubículos, ¿cierto? Sí. Donde en una oficina hay cientos de cubículos. Esto es horrible. Esto crea unas emociones en la gente que trabaja allí espantosas. Uno, porque no hay privacidad, ¿no? Entonces todo el mundo está viendo a todo el mundo está escuchando lo que está diciendo el otro y eso se presta para una cantidad de cosas. Es estresante. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que en esos sitios es donde hay más, la gente no va a trabajar, ¿no? Con cualquier excusa. Exacto. Porque es que sinceramente no está contribuyendo a que la gente sea productiva. Se sienta bien trabajando. No se sienten bien, ¿cierto? Entonces todo este tipo de cosas afectan. Ahora, es complicado porque a veces el tema también de los espacios tiene que ver con dinero, económico, ¿no? Sí, claro. Sí, claro que pero eso sería lo ideal. Ahí está el reto de los arquitectos, ¿no? Cómo hacer esos espacios con esas cualidades, ¿cierto? A un precio, digamos, o a unos costos que sean asequibles, o cómo enseñarle a la gente a replicar esas cosas en un espacio limitado, o en fin, ese tipo de cosas, ¿cierto? Ahí es donde está la creatividad, ¿ves? Ahí está el reto de la creatividad. Ahí está el reto de la creatividad, claro, de saber cómo hacerlo, ¿no? Ya entendiendo por qué. Porque es que antes uno podía saber intuitivamente, no me gusta estar en este cuarto, no me gusta esta casa, pero no sé por qué. Ahora ya sabemos por qué, y es que genera una cantidad de emociones y de sensaciones que son negativas. Correcto. Mira, Patricia, que mientras tú hablabas de la descripción de ese laboratorio, estaba yo pensando en la Alhambra de Granada, ¿no? Exacto. Cuando uno va a la Alhambra de Granada, todos estos grandes califas, que eran poetas, que eran escritores, siempre cuidaban mucho el ambiente de sus palacios, la creación de jardines, de fuentes, que corriera el agua, ¿no? Todos esos elementos son comunes en la Alhambra de Granada o en Sevilla y en los jardines de Murillo. Sí. Exacto. Si tú te fijas, está el mismo patrón de toda esta cultura musulmana que creía en la necesidad de tener un ambiente que lo exhortara a, por ejemplo, escribir sus poemas, ¿no? Sí. Entonces, y uno está en esos ambientes, o sea, uno va a visitar esos sitios y le cambia todo, ¿no? Uno se siente como en otro mundo, porque es otra concepción, ¿no? Entonces, cuando tú escribías eso, yo decía, mira, es que ellos ya lo sabían, posiblemente no sabían por qué, o no tenían, digamos, pero sabían que había determinadas cosas que facilitaban la creatividad, la expresión artística, el desarrollo, digamos, de esas habilidades que tenían. Y cuando lo estabas contando me vino a la mente inmediatamente. Es que si ves la foto de esos laboratorios en particular, sí, tiene mucho que ver con la arquitectura árabe, con los jardines, ¿no? Y el agua corriendo, que es, por ejemplo, tú sabes que el agua causa el sonido del agua corriendo, ¿no? Causa un efecto relajante, ¿cierto? Es agradable. Ahora que también puede ser refrescante, ¿no?
en climas muy cálidos, por eso lo utilizaban mucho los árabes, porque ellos vienen de sitios muy cálidos y secos, entonces el agua se va evaporando y va haciendo que el ambiente sea mejor. Esa es otra característica, que el ambiente debe ser adecuado. Cuando uno tiene mucho calor o mucho frío, pues la última cosa que a uno se le ocurre es, bueno, vamos a crear la quinta sinfonía, ¿no? Sí, es que eso es obvio, es una cosa biológica, es que no tiene... Sí, claro. Sí, es simple. Y ahora que mencionas esto de la arquitectura árabe, mira los griegos. Sí. Su énfasis en el arte, en lo que es bello, en las reglas de lo que es bello, la estética, sí. en estar afuera, ¿cierto? La luz natural, estar en contacto con la naturaleza y el entorno construido de la arquitectura y del arte, creando todo esto. O sea, los filósofos no se sentaban, ¿cierto?, en una cueva a crear, pues, a escribir libros y hacer, no, se sentaban en los sitios públicos a compartir con otra gente. Es decir, que este concepto de que uno tiene que estar encerrado, ¿cierto?, para poder concentrarse y hacer las cosas, pues es muy erróneo. Hay momentos en que sí es necesario, pero tiene que haber un balance, ¿no? Y a veces estar en contacto con otra gente puede ser más productivo, ¿ves? Sí. Esto era lo que hacían los griegos. Inspirador. Los griegos sagradamente se iban todos los días al ágora o al Nix a sentarse a hablar. Y ese era el objetivo, y compartían y discutían y luego llegaban a alguna conclusión o no llegaban a una conclusión, pero eso es lo que nosotros heredamos, ¿cierto? Eso es todos los libros de la antigüedad que nosotros tenemos surgen a partir de eso. Entonces sí, claro, es importante. Lo que pasa es que ahora podemos evaluar en qué parte del cerebro todas estas cosas surgen, ¿no? No sé si viste, esto es una cosa muy banal, pero no sé si vieron que una universidad, pues ganas de gastarse la plata, bueno, en fin, hicieron un estudio acerca de la belleza, claro, la belleza femenina, muy sexista, pero en fin, y tomaron los rostros de muchas actrices y no sé qué, y trataron de decir cuál era el rostro más perfecto, basados en qué, en que el ojo humano aprecia, por ejemplo, la simetría, ¿cierto? Que es algo natural, eso ya está comprobado, que nosotros apreciamos la simetría, las cosas que son simétricas. ¿Por qué? No sé, pero pues eso es. Entonces, entre más simétrico sea un rostro, la gente tiende a pensar que es bello. Mira, Patricia, muy interesante. Cosas así. Todo eso que nos has dicho, interesante. Bueno, ahora lo único que me queda claro acá, entiendo, es por qué hiciste tú, Jairo, tu libro tan interesante en la historia, de un apartado de la historia de la ciencia, que lo hiciste en Sevilla. Ya entiendo tu inspiración. Claro que sí, Sevilla es una ciudad inspiradora, eso sí te lo garantizo. Pero que además te iba a decir que estaba pensando mientras hablabas en la importancia, no sé si ustedes, a ver, hay un programa que miro comúnmente, el Canal 2 de España, que es Página 2, sobre libros, y presentan, por ejemplo, las bibliotecas, digamos, más que la gente más valora, ¿no? Y esas bibliotecas donde la gente va a leer y a concentrarse no son espacios cerrados con luz artificial, ni en cubículos separados, ni nada de ese tipo de cosas. Al contrario, son bibliotecas con mucha iluminación, con patios internos, con sillas muy cómodas, sin cubículos, abierta a todo el mundo, porque esos espacios naturales o cercanos a la naturaleza de alguna forma nos dan esa tranquilidad, esa relajación para leer y concentrarnos, ¿no? Entonces, todo lo que tú dices, mira, fíjate, nunca me había puesto a relacionarlo, pero tienes toda la razón, o sea, todo ese ambiente genera la estimulación necesaria, no solo para que te concentres y te focalices, sino también para que crees cosas en tu estudio, en tu profesión, en tus actividades, y lo subvaloramos usualmente, ¿no? Entonces, mira qué interesante, por ejemplo, donde los chicos van a estudiar, ¿cuál es ese espacio para estudiar, no? Exactamente. ¿Qué espacio estoy teniendo para estudiar, no? Porque, por ejemplo, aquí yo hablo con los chicos y muchos es que estudian en el comedor. Mientras está pasando todo el mundo, mientras está prendido el televisor y están viendo la novela. Entonces es muy difícil, y más ahorita en este situación de pandemia donde todos estamos conectados a nuestros aparatos desde casa. Imagínense las dificultades para poder concentrarse en una clase y para poder crear un escrito, un trabajo, ¿no? Sí. Sí. Y no solo eso, mira, los diseños de las escuelas. Entonces hay muchas escuelas en donde es un corredor larguísimo, monótono, lleno de puertas, ¿no?
Correcto. Y con tubos fluorescentes, que es la única iluminación pues de ese corredor. Eso no inspira a nadie, ¿cierto? Sí. Porque si tú miras, por ejemplo, las películas de horror, ¿cierto? Son así. Son así. Sí, Son sí. así. La primera escena es alguien caminando por un corredor así. Y eso ya te dice que, bueno, es que eso crea ansiedad, porque tú no sabes, eso es una cosa que la despierta el cerebro, te pone alerta, porque tú sientes, aunque no veas nada, aunque interiormente de pronto sepas que no va a pasar nada, te sientes inseguro, sientes que puedes ser atacado, que algo puede pasar. Entonces, claro, ya cuando un espacio te pone en esos estados de ánimo o en esas emociones negativas, pues es difícil que el niño llegue al salón de clases después de pasar por 30 corredores así, 40 escaleras, y llegue pues todo emocionado, con buena actitud a ser creativo y a portarse bien en la clase. No. Y luego llegas al salón de clase y tiene una ventana donde no hay relación con el exterior, por esto de que pues dicen que entonces se distraen y que no sé qué, y no hay, solo entra digamos luz hasta cierto nivel, pero no hay contacto con nadie. Entonces esto es como una cárcel, ¿cierto? Este es el mismo principio de las cárceles. Las cárceles pueden tener una ventana muy alta por donde solo entra la luz, pero no hay una relación visual con nada. Exacto. Y eso genera estados de ánimo y de ansiedad muy grandes. ¿Sí? Hospitales, ya se han hecho pruebas, no sé, bueno, yo vivo aquí en Londres, los hospitales en alguna época estaban pintados de blanco, ¿cierto? Por razones de higiene, ¿no? Porque el blanco ya ves si hay una mancha, si hay no sé qué, entonces es muy fácil. Pero se dieron cuenta que estos ambientes deprimían a la gente, y una persona que está deprimida, preocupada, estresada, pues tiende a demorarse mucho más en su proceso de sanación. Claro. ¿Ves? Entonces eso se ha ido cambiando de pronto y ya se han propuesto, digamos, proyectos en donde hay más ventanas. Parece más un hotel, ¿cierto? Que lo que nosotros conocemos como un hospital. Porque eso es fundamental para la recuperación, para el estado de ánimo, para la sanación y pues para la creatividad. Muy bien, perfecto. Oye, interesantísimo todo este espacio de charla alrededor de la creatividad. Y mira lo estimulante que es poder interactuar con otros profesionales que, como nos decía Sabina al principio, nos abren las perspectivas y nos permiten ver la importancia, por ejemplo, aquí del espacio físico para generar un ambiente que estimule la creatividad y no que la limite y la mutile, digámoslo así. Bueno, muy bien. Me gustaría en todo caso que no sé si resaltemos nuevamente nuestro blog, blog de Neurocreando, para que la gente pueda llegar a ver la información que ustedes tienen ahí, pueda contactar de pronto con ustedes, puedas haber una interacción, además no solo de España, sino de otros países del mundo, de aquí, de Colombia y de otras partes. La gente dice, bueno, ¿quién me puede echar una mano, me puede ayudar, me puede dar una guía? ¿Puedo preguntar algo? Pues de pronto puede ser por este medio, ¿no? No sé, se me ocurre. Sí, claro que sí, ahí es digamos, la forma de contactarnos, de comunicarnos, de a lo mejor darnos algún punto de vista, ¿no? Algún aporte y demás. Pues tú sabes que ese es un proyecto que está creciendo, ¿no? Que estamos iniciándolo, pero bueno, es la forma un poco que tenemos ahora de estar en contacto con la gente, ¿no? Sí, y más ahora en esta época de pandemia que nos hemos abierto tanto a las posibilidades de intercomunicación sin límite, digamos, de espacio geográfico. Y repitamos ese blog, la dirección del blog para que la gente en Colombia es www.neurocreando.com. Ok, perfecto. Entonces ahí está ese espacio para que ustedes consulten por internet tanto los posts, digamos, divulgativos que van colocando las autoras, como la forma de entrar en contacto si será necesario. Y tenemos el Facebook también, también tenemos un Facebook que es de Neurocreando, ¿no? Directamente. Ah, perfecto, pues mira, vamos a contactar también por Facebook. Sí. Y ahí hay una forma también de tener una relación más o menos directa y dar a divulgarlo. Es importante dar a conocerlo también a otras personas que lo conozcan.
Perfecto. Sí. Vale, muchas gracias. Muy bien, no, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, por ilustrarnos con tantas ideas interesantísimas sobre este tema. Y como ya les decía fuera de micrófonos, cuando esté ese libro, está en proceso de creación, con mucho gusto tienen el espacio de charlas desde el laboratorio para que hablemos de esa obra. Vale, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias por tu invitación. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Bueno. Y a nuestros oyentes, nuevamente los invitamos a que nos sigan en charlas desde el laboratorio, también en nuestras plataformas de Facebook, en la página web de nuestra universidad, y que nos acompañen, nos escuchen para nuestro próximo programa, donde también seguramente tendremos interesantísimos aportes de otros profesionales en diferentes campos de la psicología y la ciencia. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Esto fue Charlas desde el Laboratorio, una mirada desde la psicología científica.